Hola amigos, bienvenido a este nuevo programa titulado Sexualidad, Salud, Respeto y Amor. En el programa anterior hablábamos de la fase del comportamiento sexual y explicamos el deseo y la excitación. Hoy vamos a continuar con la fase orgásmica, la resolución y el periodo refractario. Y para ello contamos también con Carmen. Hola Carmen. Hola, ¿qué tal? La semana pasada hablábamos del deseo y de la excitación y veíamos que la parte afectiva dentro de la relación sexual es fundamental. Si no existe esa parte afectiva, no hay confianza. Y si no hay confianza, pues evidentemente no hay una relajación, no hay una entrega en la pareja. La mujer en esa falta de entrega, evidentemente, pues bueno, su cuerpo no va a responder a ello. Cuando la persona no está relajada, no está convencida, pues hay evidentemente su vagina no se llena de sangre, no hay lubricación y nos podemos encontrar con un problema de vaginismo. Es que todo el tema que has estado comentando puede llegar a crear ese tipo de problemas porque es que en la fase, vamos, en todo lo que es el acto del sexo, en todo lo que es ese momento, tanto la mujer como el hombre es cuando están más desprotegidos, es cuando más se muestran a sí mismos tal y como son, sin esa fachada. Entonces tienen que sentirse queridos por la otra persona, tienen que sentirse respetados, amados, con ese sentimiento, para tú poder dar todo de ti mismo, poder darte y poder dar también a la otra persona, darte tú y dar tú a la otra persona. Entonces, si esa parte falla, si hay algún miedo, algún temor también no solamente tiene por qué provocarte ese temor la otra persona, puede que la otra persona te respete, pero tú no te respetes a ti mismo, tú no te quieras, tú tengas esos complejos, esos problemas que provocan ahora el tema del cuerpo, de no me mires aquí, no me toques aquí, no me agarres por aquí, no me roces por este lado, que vas a notar algo que a mí no me gusta de mi propio cuerpo, y toda esa falta de respeto también hacia una misma o hacia uno mismo puede provocar ese tipo de problemas, el que no llegues a excitarte, el que no llegues a relajarte, porque es que estás bloqueado. Es como estábamos hablando antes del bloqueo que no te deja seguir hacia adelante en todas estas fases. Claro, podemos ver, como dice Carmen, que esa falta de libertad en el comportamiento sexual nos va a limitar muchísimo la comunicación. Cuando esa comunicación está limitada, fíjense que ya orgánicamente no se responde a la comunicación sexual y esa falta de confianza que tiene la pareja, no quiero que me vea de esta forma, no quiero que me vea de la otra porque yo no me estoy gustando a mí mismo, pues evidentemente otra de las limitaciones más que esa libertad con la que tenemos que movernos no se hace. Hay muchísimos casos de vaginismo cuando la pareja comparten una sexualidad sin ese deseo previo, sin esa fase de excitación en la que el comportamiento es libre por confianza, como hablábamos antes. Evidentemente no hay una respuesta orgánica funcional, no hay, como decíamos antes, la vagina no coge la sangre que debe coger, la lubricación no se hace correctamente y entonces evidentemente eso es una incomodidad, una dolencia para los dos y evidentemente un posible problema para la mujer, como decía antes, como un vaginismo. El vaginismo no es otra cosa que los músculos vaginales se contraen, se lo abandonan los nervios y se quedan contraídos. Eso lo produce
una fobia, un miedo, ¿verdad? Y claro, puedo decirles que, y Carmen lo sabe también mejor que yo, que esas dolencias en la mujer son terribles. O sea, curar, corregir un vaginismo es difícil y además muy doloroso. Es así, Carmen. Y además porque sobre todo si empiezan a aparecer ese tipo de trastornos, es por eso, es por esa falta de respeto hacia uno mismo, hacia el otro, o incluso por ese miedo, ese temor a todo lo que es la sexualidad. Entonces es normal que incluso la mujer no quiera comentar, ya sea su pareja, ya sea su médico, ya sea su psicólogo, todos estos problemas. Al no comentarlo, la otra persona va a seguir hacia adelante porque ella va a estar haciendo un teatro. Entonces nunca se va a dar cuenta de que a la mujer le pasa lo que le está pasando. Al no comentarlo, nunca va a poder resolver ese problema. Claro, todo esto es el resultado, ¿verdad?, a esa falta de aprendizaje y a esa libertad. Cuando la persona tiene los conocimientos, esos conocimientos del comportamiento de la sexualidad, evidentemente esos conocimientos le van a dar la libertad que necesita a la hora de la comunicación. Luego tenemos la fase orgásmica. La fase orgásmica es la culminación de esa comunicación, es una compensación a ese amor del que hablábamos, a esa comunicación de amor, de respeto, es un premio, ¿verdad?, que reciben las personas. Pero no olvidemos, un premio compartido, un premio que recibe las dos personas que intervienen en esa relación. Cuando uno lo recibe y otro no, evidentemente ya no es compartido. Y qué duda cabe que cuando eso no se comparte, una de las dos personas, la que no es correspondida, la que no ha obtenido ese placer, evidentemente esa persona se siente mal, se siente usada, no se siente feliz y por lo tanto pues no ha compartido nada. Ha sido una persona que se ha prestado, que ha sido usada. Así muchas veces se sienten las personas que no reciben este placer, se sienten usada y a veces sin entender evidentemente por qué una persona le es tan satisfactorio y a la otra no. La fase orgásmica desprende el cerebro una química, como ya habíamos comentado en capítulos anteriores, que se llama endorfina, es similar a la morfina, y esto es lo que causa en las personas una relajación total. Todos sabemos que después de esa fase orgásmica, ¿verdad?, pues se produce una relajación en la persona y una enorme satisfacción, ¿verdad?, en la que, esa carga energética esa tensión que hemos acumulado durante una serie de días, pues por vía natural se elimina. Carmen, luego tenemos la resolución. Ahí termina todo, ¿verdad? Ha terminado esa parte activa del comportamiento sexual, a la que se denomina resolución. Pero luego viene unos momentos preciosos, unos momentos maravillosos, que es el periodo refractario. Son los momentos maravillosos si todo lo anterior ha sido maravilloso. Eso es. Ahí es cuando se ve si hay algún tipo de problema en todas las fases anteriores. Falte la fase que falte, se va a notar después en el periodo refractario. Si, como hablamos antes, es un sexo económico, es un sexo que tú has pagado, por ejemplo, para tenerlo, y falta la fase de la excitación, esa fase del compromiso, vas a notar un vacío, un que te ha faltado algo, ese cariño, ese amor. Si falta la parte
tanto en la mujer como en el hombre, esa culminación también se va a notar en esa parte refractaria, ya sea porque te sientas mal contigo misma, porque no hayas sido capaz de comentarle a tu pareja, mira, me pasa esto, yo no puedo llegar, ayúdame, o vamos a intentarlo entre los dos, o porque la otra pareja sea un poco egoísta y vaya nada más que a su propio beneficio. Ahí es donde se va a ver sobre todo dónde están los problemas, o si simplemente es todo maravilloso y todo felicidad, como bien has dicho. Es un tiempo, ¿verdad? Es un espacio en el que la pareja se agradece con momentos de ternura esa implicación en esa relación. Se agradecen el amor, se agradecen el respeto expuesto, se agradece absolutamente todo. Ahí es donde en esa fase del periodo refractario es donde se crea más amor, más comprensión, donde la pareja se conoce más en profundidad. Hemos dicho en alguna ocasión que la erótica produce afectividad y la afectividad produce erótica. Evidentemente es un círculo vicioso, ¿verdad? Bueno, pues esa parte de erótica compartida es la que nos va a crear en ese periodo refractario, ¿verdad?, este otro impulso afectivo que vamos a tener al comienzo otra vez de la nueva relación. Y evidentemente, cuanto más comunicación tengamos erótico-afectiva con nuestra pareja, más beneficio vamos a obtener de ello. Nos vamos a conocer cada vez más, y evidentemente la sexualidad no es otra cosa que esa erótica y esa afectividad compartida, ¿verdad? Bueno, que duda cabe que cuanto más se realiza, más conocimiento tenemos de ambas y más beneficio vamos a obtener. Así que ese periodo refractario, ¿verdad?, como dice Carmen, es el periodo donde las personas se van a comunicar exclusivamente en su plano afectivo. Es donde la pareja va a quitar, como bien dice Carmen, cuando el acto ha sido maravilloso, ¿verdad?, pues ahí se elimina esa posible barrera que pueda quedar en parte de la comunicación, es donde existe sinceridad total en la pareja, y eso es fantástico, porque eso es lo que nos va a unir como persona, como pareja erótico-afectiva. Cuando las relaciones, bueno, pues no funcionan debidamente, o hay algún tipo de vacío, Carmen, funcionan una serie de obsesiones, fantasías. Cuando funcionan bien también existen, pero de otra índole. ¿Qué podemos decir de las fantasías? Las fantasías son bonitas cuando se comparten. Es que todo lo que estamos hablando es bonito cuando lo compartes con la otra persona, no cuando lo vives tú solo. Aunque también las fantasías, en el momento en el que siempre hemos estado hablando, del conocimiento a sí mismo, todas las fantasías ayudan, incluso de vez en cuando no está mal tener tu propia fantasía, incluso estando con tu propia pareja. Es una forma de liberar tu mente. Las fantasías son preciosas, son perfectas mientras no lleguen a ser obsesiones, como bien has dicho. Una obsesión ya te hace depender de tanto de las fantasías como del sexo, como de cualquier obsesión que tengas en tu vida. O sea, sí podemos decir que la fantasía, de alguna forma, qué duda cabe que en ese campo, en esa fase erótica, pues a la hora del deseo, ¿verdad?, pues bueno, pues aparece. Qué duda cabe que no tienen por qué ser malo, ni tiene por qué ser raro, ni tiene por qué ser anormal. Eso es simplemente, bueno, pues eso es como consecuencia del deseo y de la erótica que se conoce. Lo que sí, como dice Carmen, el problema está cuando esa fantasía toma entidad propia, cuando esa fantasía
se nos escapa de las manos y se convierte en una obsesión. Entonces ya sí tenemos un problema. Es que todas las obsesiones son un problema porque tú ya no eres libre. En el momento en el que tú ya no eres libre, es un problema. Y las obsesiones no solamente en el tema de la fantasía, toda la obsesión que se gire en torno al sexo, ya pueden ser obsesiones por una persona, que te obsesiones por esa persona, o obsesiones por el tema de la pornografía, que vayas donde vayas vas un poco mirando ese tema. Todo es bueno cuando tú lo controlas, pero cuando eso te controla a ti es cuando se vuelve contra ti. Y una fantasía, pues perfecto, no está mal, si para eso está la parte de la excitación, como hemos hablado, para tu imaginación, para crear, es la parte que más juego te da, pero cuando esa fantasía se vuelve en contra tuya, ahí es cuando estamos hablando de un problema. Como podemos ver, todo desemboca casi a lo mismo, a los conocimientos, a esa investigación sobre la sexualidad, a todo aquello a lo que tenemos derecho y a la libertad con que lo hacemos. Hemos estado hablando de la fantasía. Bueno, pues ya sabemos perfectamente que la fantasía no atenta contra nada ni contra nadie, pero sí que si esa fantasía no la controlamos, evidentemente nos creamos una obsesión. ¿Y qué duda cabe que cuando una persona se crea una obsesión, pues le limita su capacidad de razonar? Y hay muchísimas personas que cometen determinados delitos, faltas o conductas inapropiadas porque precisamente tienen una obsesión. Hay muchísimos delitos que se cometen por estar obsesionados contra algo, no se ve otra cosa. O sea, la persona no controla una situación, un deseo, y entonces evidentemente el deseo se apodera de él, y entonces evidentemente el problema que tiene es que ha perdido la capacidad de razonar, y entonces ya tenemos un problema que atenta contra la salud. No lo olvidemos. Todo aprendizaje, todo mal aprendizaje o esa falta de aprendizaje nos lleva siempre a repercutir en esta área de la salud, como vamos viendo. Luego tenemos, Carmen, también el problema, bueno, dentro de la sexualidad, pues quizá porque a los que le hayan interesado de monopolizar esos conocimientos, en todas las culturas, en todas las épocas y culturas hemos tenido una serie de mitos en cuanto a afrodisíacos, en cuanto a comportamientos. El hombre quiere ser macho, muy macho, no quiere perder esa capacidad sensitiva, y entonces pues hay verdaderas monstruosidades y verdaderos comportamientos anormales que no coinciden para nada con la realidad. Afrodisíacos. ¿Conocemos algún producto afrodisíaco? Yo creo que siempre están sacando, a todos le sacan algo afrodisíaco, tanto a los productos naturales como la canela, la fresa, todo ese tipo de productos, también como a productos no naturales. Ya empiezan a trabajar, por ejemplo, con lo que es la ropa interior, todas esas cosas que se supone que van a activar más ese deseo, sobre todo van eso, a lo que es la parte del deseo. En parte la de los hombres va más a lo que es la parte de la impotencia, de que no caigan en de que no tengan esos errores que no se les permite tener, y a la mujer la parte del deseo, que parece ser la que más parece que también le falla. Pero todo eso es como también lo hemos estado hablando antes. Si lo usas con tu pareja, si empiezas a usar cualquier tipo de juego, de ropa interior, de todo lo que sea prolongar un poco esa parte de la excitación, dar juego, dar imaginación, todo eso está bien, a no ser que empieces a obsesionarte con ese tipo de temas, como ya bien hemos dicho antes. Claro, podemos decir, sin error a equivocarnos, que no existen productos de ningún tipo que puedan ayudar al deseo sexual,
ese afrodisíaco del que se habla, esos productos, ¿verdad?, que las personas se toman y que se hacen, no sé, más activos sexuales y tienen más sensaciones en la comunicación sexual. Todo eso no son nada más que argumento para vender unos y mil productos. No existe nada de eso. Como bien dice Carmen, el único afrodisíaco que existe en la pareja, qué duda cabe que es potenciar la erótica. Pero ¿cómo se puede potenciar la erótica? Pues cuando uno evidentemente está enamorado de su pareja, cuando a uno le gusta su pareja en su plano físico, cuando están conectados en mayor o menor medida en ese plano erótico afectivo, pues eso se le puede dar un impulso en cuanto a ropa interior, algo que potencie la erótica, algo que uno habitualmente no hace, y entonces, bueno, pues hay una serie de prendas interiores que te realzan, que te dan cierta belleza o que te realzan lo que más te gusta de tu pareja, y eso es lo único que te puede impulsar a la erótica, pero evidentemente nada más. O sea, nosotros tenemos entre dos personas, en el sexo no hay nada que esté bien y que esté mal, siempre que dos personas estén de acuerdo en ello. Qué duda cabe que si para una mujer el hecho de exponerse pues con una serie de vestidos, con una serie de ropa que le sean más atractivas a su pareja, o que se pinte de una forma que más le guste a su pareja, eso va a realzar, va a impulsar la erótica en ambos, pues eso es fantástico y es lo único que funciona. Lo demás no tiene ningún tipo de valor para nada. No existe producto alguno que pueda impulsar y mejorar la erótica, evidentemente, de nadie. O sea que eso no es así. Nosotros a través de la historia, Carmen, hemos visto en las culturas orientales, que si el cuerno de rinoceronte molido, que si le daba... Bueno, podemos ver, y ahí está la historia, que desde los griegos, los romanos y muchísimas culturas, que ha sido tan importante la sexualidad, es tan importante la sexualidad, es tanto lo que se obtiene de la sexualidad en el campo siempre erótico afectivo, que evidentemente se ha intentado impulsar con 40.000 leyendas, con 40.000 historias, pero en definitiva en el día de hoy no existe nada, absolutamente nada, que no sea que el atractivo que pueda presentar cada pareja en su comunicación. Es que, por ejemplo, la persona que entra a una tienda erótica, normalmente entra una persona que tiene esa libertad en el plano sexual, tiene ya esos conocimientos y que tiene ya una relación normal con su pareja, una relación de disfrute, que quiere ir un poco más allá, que quiere conocer más, pero una persona que no vive las relaciones con esa libertad, con ese respeto, que no lo vive con esas ganas, ni que tiene todo ya completo, es muy difícil que entre a una tienda que con cualquier cosita que haga ya vaya a ser todo maravilloso y vayan a tener lo que antes no había. Primero hay que tener lo primero, que son tus fases normales, tu respeto, tu cariño, tus sentimientos, y una vez que tienes eso puedes ya meter todos los juegos y todo lo que a cada uno le vaya apeteciendo, siempre que el otro esté de acuerdo. Pero tiene primero que haber todo eso que hemos estado comentando antes. Decíamos antes que la relación compartida, evidentemente, cuando las dos personas obtenían los mismos beneficios, pues en ello existía una amistad, y esa amistad es la que evidentemente nos va a proporcionar a la hora de un juego erótico, pues no tener ese reparo en hacerlo. O sea, que decir, cuando dos personas están de acuerdo, cuando dos personas se conocen, cuando dos personas evidentemente obtienen los mismos beneficios, pues que duda cabe que hay una mayor comunicación y no hay ningún tipo de problema en ello. Así que yo creo que esto de los afrodisíacos ya se sabe, ¿no? Yo creo que nadie se le ocurrirá comprar ningún elemento, ¿verdad? Como magia no. Ahora ya como disfrute de cada uno con su pareja y por darle juego y vida a lo que es todo el tema, vale. Pero que no esperen grandes cosas. No. Tenemos un tema, Carmen,
muy bonito, precioso. Un tema que a mí siempre me ha gustado muchísimo a la hora de plantearlo, a la hora de tratarlo, y es la sexualidad del célibe. Todos sabemos que existe una serie de personas que no viven las relaciones eróticas dentro de la comunicación sexual, y unos son de carácter voluntario y otros son obligados. Por ejemplo, tenemos lo de carácter voluntario, los religiosos, los sacerdotes, las monjas, personas que pertenecen a una entidad religiosa o de cualquier otro tipo de religión o filosofía, en la cual bueno, pues el celibato forma parte de esa formación integral de esa persona. Y luego tenemos los obligados, que no son otros que los enfermos que tienen tetraplegia, paraplegia, tetraplegia o cualquier otro problema de tipo orgánico funcional que le impide de alguna forma bueno, pues compartir esa erótica o vivir de esas sensaciones eróticas. Pero podríamos decir, ¿y cómo puede vivir una persona sin la erótica? Pues muy bien, ¿verdad? Pueden vivir perfectamente, siempre y cuando esa persona se le eduque y se le enseñe a que toda su sexualidad está dentro de ese plano afectivo. A que disfrute de toda esa parte y no esté siempre pensando en que le falta a lo mejor la parte erótica, que se obsesione en que, y entonces no va a disfrutar ni de una ni de la otra. Si te falta una, pues céntrate en la otra, disfruta de la otra, que cuando empieces a trabajar con ella, empieces a vivir cada vez más de ese plano, pues puede llegar incluso a acercarse mucho a lo que es las sensaciones eróticas, puede disfrutar tanto de esa parte que incluso no te haga falta. Lo que pasa que sí es verdad que para toda persona que antes ha vivido la erótica, cuando pasa todo el tema de que se queden parapléjicos, tetrapléjicos, como ya saben lo que es muy difícil que lleguen a concentrarse solo en la parte afectiva, pero es cuestión de empezar a trabajar con esa persona, tanto un profesional como su pareja, como él mismo, y que llegue a aceptarlo y que llegue a empezar a trabajar ese otro plano. Claro, como dice Carmen, la parte del celibato voluntario no tiene tantos problemas, porque una persona elige libremente la forma en la que quiere vivir su sexualidad. Por lo tanto, esa persona le es muy fácil olvidarse de esa parte erótica y prepararse y aprender a vivir dentro de esa otra parte de la sexualidad, que es la afectividad. Como hablábamos de los sacerdotes, ¿verdad?, los religiosos, pues que ellos buscan esa parte afectiva pues en su entorno, ¿verdad? Y bueno, pues tienen la compensación de su fe, de su creencia religiosa, y entonces no les es tan complicado ni tan difícil, puesto que descarga toda esa necesidad, la adquiere, le compensa en ese 100% de esa parte afectiva. Es más problema aquella persona que le obligan de alguna forma a no tener esa parte erótica. Como dice Carmen, cuando una persona ha vivido ya la erótica, la conoce, y de la noche a la mañana se encuentra que no la puede vivir, pues evidentemente se siente mutilado, se siente que algo le falta, se siente que no está completo, se siente mal, y posiblemente se sienta inútil. Pero qué duda cabe que trabajando con ellos se le puede ampliar ese campo afectivo, ese campo tan precioso, tan bonito de la afectividad, que podemos conseguir evidentemente que sean felices, que vivan su sexualidad con todo el placer del mundo, sin tener o prescindiendo de esa parte erótica. No olvidemos nunca que, como hemos dicho muchísimas veces,
La sexualidad tiene dos componentes, erótico y afectivo, y cuando falta uno, pues qué duda cabe que se puede ampliar el que nos queda. Es como cualquier órgano, ¿verdad? Cualquier órgano que perdamos, pues hay un desarrollo mayor del que queda. Así que la sexualidad del célibe no es para cualquiera persona que vivamos la erótica y la afectividad, nos puede parecer horrible el que una persona no pueda vivir de alguna forma esa parte erótica, pero no es así. O sea, quiere decir, no es así, porque podemos ampliarle esa parte afectiva donde las sensaciones son tan importantes o más importantes a veces que la erótica. No olvidemos que ese preámbulo hasta llegar, como comentábamos antes, hasta llegar a la parte orgásmica, todo ese deseo, excitación, es precioso, es muy bonito. Esa parte afectiva nos va a dar grandes satisfacciones. Y evidentemente, cuando nosotros le enseñemos a esa persona que no puede vivir la erótica, le enseñemos a vivir dentro de esa parte afectiva, esa persona no va, bajo ningún concepto, a ser desgraciado, o no va a ser una persona mutilada, ni nada que se le parezca. Esa persona vivirá la sexualidad plenamente. Tenemos, Carmen, el tema de las parafilias. Ya hablábamos antes, cuando hablábamos de la impotencia, que entrábamos en ese campo, podíamos entrar en ese campo de las parafilias. Dentro de lo que es el tratamiento que nosotros podemos aplicarle a una persona que tiene ese trastorno, este problema, en primer lugar, habría que enseñarle todos los conocimientos en cuanto a la sexualidad. Es que en parte, como bien hemos estado hablando durante todos los programas, muchos de los problemas, incluso yo creo que todos, provienen de esa falta de información, de esa falta de saber, de no saber. Entonces, lo normal es que provenga también las parafilias de todo este tema, del no saber, de no conocer, y es lo primero que debe de enseñársele a una persona con la que estás trabajando, que es la sexualidad, cómo se vive, cómo deba vivirla esa persona, todo lo que estamos hablando durante estos programas, porque eso en parte también se lo va a transmitir a sus hijos y se lo tiene que transmitir esa persona, sea hombre o sea mujer. En el momento en el que hay una falta de información, en el momento en el que empieza a haber un tratamiento de la sexualidad anormal, es cuando empiezan a provocarse todas estas desviaciones o todos estos trastornos, todos estos problemas. A la hora de tratarlo en el plano psicológico, ¿qué problemas nos podemos encontrar con una persona? ¿Será en función de edades? ¿Cómo en función? Quiero decir que no nos planteará los mismos problemas una persona joven que ya una persona adulta. Una persona adulta incluso tiene muchos más tabúes a la hora de hablar de este tipo de problemas, entonces no te lo va a vivir, no te lo va a contar tan intensamente como a lo mejor lo puede vivir un adolescente que todavía está en pleno conocimiento, y no es tan fácil trabajar con un adolescente que trabajar ya con una persona adulta que está arraigada en toda la sexualidad. Se puede trabajar con esa persona, pero es más difícil que con un adolescente que está empezando a descubrir, y que no sería tan difícil que entrara dentro del tema de las parafilias no tan graves, como a lo mejor hablamos del tipo de la pedofilia o de la zoofilia, pero sí, por ejemplo, del tema del voyerismo o del tema de ir mostrando cualquier tipo de ese tipo de parafilia. Pueden ser más fácilmente, las puede coger más fácilmente un adolescente por el tema de que está conociendo, y de que hasta ahora, pues cuando se empieza a conocer es en la adolescencia, porque antes se tapa un poco todo ese tema y no se da a conocer a los niños. Entonces ahí es un poco donde el niño empieza
a decir, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué no es esto? Empieza a descubrir, empieza a conocer, y es donde puede ser que empiecen a provocarse todo este tipo de problemas sin llegar a ser graves, simplemente porque están conociendo y no saben ahora mismo por qué camino ir tirando. Por eso es más fácil de trabajar que ya en una persona adulta que sí viene de un problema, de un trastorno de la sexualidad grave. El adulto, ante ese comportamiento, nos encontramos con un problema que casi siempre lo va a negar. Esa persona no es tanto como se dice de él o se le puede etiquetar. La persona, él deja esa alteración o ese trastorno cuando él quiera, porque no tiene ningún trastorno, evidentemente, por tanto lo puede dejar cuando quiera, y es una persona que colabora poco. Pero tanto en este tema como en cualquier otro tema, la persona adulta colabora menos en todo lo que es la terapia psicológica, en parte porque ya terapia psicológica son unas palabras que no le gustan a las personas adultas. Van a un psicólogo y van a escondidas, no quiere que nadie lo sepa, y mucho menos por un tema de la sexualidad. Si es que mucha parte de la sexualidad la viven con ese miedo, e incluso al que más le gusta ver películas pornográficas por ese tema que hemos hablado antes, de la falta de información, y creen que ahí está todo, y ahí es donde incluso las viven como con deseos de vivir todas esas vivencias que ven en las películas, y siempre están ocultándolo. Las cogen ocultas, las llevan ocultas, las devuelven, nadie puede saber que las ven. Si eso ya es un problema para ellos y no lo quieren mostrar, imagínate un tema de parafilia. Claro, y hay que tener en cuenta que si una persona no reconoce que tiene un trastorno, difícilmente se le podrá ayudar, porque evidentemente no va a colaborar, y muchos no quieren seguir porque es un aliciente, porque de alguna forma eso le produce determinados placeres que no encuentra en otro sitio, y entonces no lo va a reconocer ni se va a prestar a ello, ¿verdad? Y como en medicina, si una persona no se quiere curar por muchos fármacos que una persona tome, que una persona consuma, pues entonces tampoco le van a hacer ningún efecto si la persona no está predispuesta a curarse. Como vemos, la sexualidad es amplia, complicada, en cuanto a esto falta de conocimiento, y hay otro problema relacionado con esa falta de información, y es el propio desprecio al sexo. Y eso está ahí, no podemos ocultarlo. Nosotros tenemos muchas vías donde el sexo se comercializa, donde hay una serie de personas, generalmente hombres, que buscan el sexo en distintos sitios. Uno de ellos pues son los centros donde bueno, pues están las chicas prostitutas, y pagan, mantienen su contacto sexual y se van. Este tipo de personas, esta clase de chicas, bueno, pues depende del sitio donde vaya, pues mantienen una higiene, mantienen, pues no sé, pues unas formas, y acogen a un público que no tiene posiblemente opciones en el campo erótico en otras vías. Esto ha existido siempre, desde que el mundo es mundo. Pero lo que ha existido también siempre y menos, y ahora existe más, es otro tipo de comunicación sexual que sí es más preocupante. Nosotros hemos podido ver en muchísimas ciudades como siempre en alguna zona aislada hay una serie de personas, generalmente chicas y chicos drogadictos, personas que bueno, que están allí y por poco dinero son presa de muchísimos
clientes. Yo quiero decirles, y el hecho está ahí, que fíjense lo que es el no vivir con libertad la sexualidad, que hay muchísimos coches de lujo, muchísimas personas de muchísima dignidad, de muchísima de unos estatus sociales altos y en fin y de mucho poder económico, que se acercan a estas personas, a estas chicas drogadictas, a estos chicos, y obtienen una comunicación sexual con ellos. Después, cuando terminan, se montan en su coche y dicen: qué asquerosidad de persona, qué indecente, qué impresentable, qué basura. Yo le quiero decir a ese tipo de personas que luego llegan a su casa y tienen a su mujer y a sus hijos y son personas de los llamados decentes, que si esas personas evidentemente son lo que él dice, él está dentro de ellos, porque ha compartido con ellos una parte de la comunicación sexual. Así que si uno es basura, el otro lo es aún más. Carmen, es duro, ¿verdad? Pero todo esto que estás comentando también tiene un poco que ver con lo que estuvimos hablando antes. Esta persona, al hacer este tipo de relaciones con esta mujer o con este hombre, cuando termina en ese periodo refractario, que ya dijimos que era el reflejo de toda esa relación, se sienten ellos mismos vacíos, se sienten sucios, y entonces eso mismo que a ellos mismos no se pueden decir, porque se creen superiores, se estiman respeto incluso, pues lo ponen en la otra persona, y es como yo me libero de todo eso que siento hacia sí mismo. Y eso es todavía lo más triste, que es que eso no va dirigido hacia esa persona, sino va dirigido hacia sí mismo. Así es una forma de protestar por esa insatisfacción. Carmen, nos vemos en el próximo capítulo y vamos a tratar otra parte de la sexualidad que nos parece fundamental y muy interesante. Así que hasta la semana que viene. Nos vemos. Y a ustedes, señoras y señores, les espero en el próximo capítulo de esta serie, de este programa al que hemos titulado La sexualidad, salud, respeto y amor. Hasta la próxima semana.